Bueno, chicos, iniciar la grabación. Buen día para toda la audiencia que nos está acompañando esta noche de hoy, que como de costumbre, nuestro público que viene a vernos y las personas que se encuentran en sus casas viendo esta edición de nuestro foro mensual. En esta ocasión trataremos los aspectos generales de la evidencia digital y la prueba electrónica, mejor conocida como EDIPE, como una herramienta de capacitación en los fundamentos teóricos y en la normatividad relacionada, suficiente para una apropiación de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones TIC en el ejercicio de la administración de la justicia en Colombia. Margarita, buena noche. Buenas noches, Natalia, y a todos los intervinientes en el foro. Asimismo, esta guía fomenta integralmente la apropiación social del conocimiento relacionado con la EDIPE, como posibles herramientas tecnológicas, capaces de mejorar el desempeño profesional de los discentes en el cotidiano oficio del tratamiento de grandes volúmenes de mensajes de datos en la administración de la justicia. Sí, Margarita, a continuación voy a darle inicio a nuestra presentación, además con nuestros panelistas invitados en esta noche de hoy, quienes podrán instruirnos un poco más basados en sus conocimientos y experiencia sobre la evidencia digital y prueba electrónica. Bienvenidos, doctores Hugo Mario, Adriana, la jueza María Daniela. Es un placer tenerlos en este espacio, poder contar con su valiosa presencia la noche de hoy. Hugo Mario, adelante. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Natalia, la doctora María Daniela, la doctora Adriana Polanco. Para mí es realmente grato que ustedes hayan tenido bien invitarme, convocarme a participar en este foro, en este debate. Es para mí un privilegio estar ante este selecto grupo de profesionales, cada uno con diferente rol, cada uno ejerciendo actualmente desde algún ámbito diferente en la profesión del derecho. En el caso particular, soy abogado, soy ingeniero de sistemas, soy perito forense en sistemas. Actualmente me desempeño como abogado litigante en el área laboral, en la prestigiosa firma de abogados Abocontas, SAS. Gracias por la invitación y espero poder aportar desde mi conocimiento, lo poco que sé, a todos para que nos nutramos recíprocamente de conocimientos. Gracias. Es todo un gusto, doctor Hugo Mario. Adelante, doctora Adriana, cuéntenos un poquito sobre usted. Muy buenas noches, Natalia, y a todos los presentes, al doctor Hugo Mario, la doctora Daniela, la doctora Margarita. Mi nombre es Adriana Paola Polanco Vélez. Soy egresada de la Universidad Popular del Cesar. Soy especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado y actualmente brindo cátedra universitaria en esta misma casa de estudios con materia de pruebas. Bueno, tengo muchas expectativas de que vamos a adelantar este foro digital este foro digital y prueba electrónica de la mejor manera posible. Gracias. Claro que sí. Gracias a ti por tu presencia. La jueza María Daniela también nos está acompañando en esta noche. Adelante. Ok, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es María Daniela Gil Arón, soy abogada, egresada de la Universidad Popular del Cesar, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado. Cuento con una trayectoria de 15 años de servicio a la rama judicial. Me destaco principalmente como docente catedrática en la materia de seguridad de los sistemas de información y documento electrónico de la especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado. Espero poder ayudarlos y poder satisfacer todas sus dudas e inquietudes. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes y a todos los presentes que se encuentran esta noche con nosotros. Margarita, demos entonces inicio a este encuentro. Doctores, el gusto es nuestro por poder contar con su presencia.
en este escenario que cumplió su 21º aniversario al aire, tiempo en el cual ha venido consolidando su misión de liderar la formación judicial con los más altos estándares de calidad, objetivo que no ha sido pensado únicamente en cumplimiento de procesos técnicos, sino de una formación integral que incluye el desarrollo humano, las competencias, el respeto y garantía del multiculturalismo como expresión de la democracia colombiana, y la ética como pilar de toda expectativa social e institucional de justicia y transparencia. Demos inicio hablando sobre unos principios rectores, un tema muy importante en materia de evidencia digital, el cual es el tema a tratar en esta oportunidad en el foro. Se encarga de enmarcar y delimitar el alcance de la aplicación del derecho a través del entorno digital. Aporta unos aspectos esenciales que se deben tener en cuenta para determinar y valorar la prueba digital. Me encantaría realizarle esta pregunta a la doctora María Daniela. ¿Por qué es importante tener en cuenta los principios rectores en la evidencia digital y la prueba electrónica? ¿Cuál considera lo más importante, doctora? Bueno, Margarita, muchas gracias por tu pregunta. Para mí, como jueza de la República, la demarcación de los principios rectores es realmente importante, ya que con ellos encuentro la delimitación al momento de evaluar las pruebas, de darles la carga probatoria que merece cada una en cada caso en particular. Y dentro del ordenamiento jurídico colombiano, sabemos que son tenidos como normas de aplicación inmediata, precisamente por el rol que desempeñan en la protección de derechos fundamentales y constitucionales. Siendo esto así, encontramos que frente a dichos principios no se puede ser indiferente, sobre todo en mi caso, ya que soy quien posee la autoridad en ese sentido. El principio de legalidad garantiza en el proceso que todas las etapas sean surtidas acordes a lo establecido legalmente. Y claramente, al momento de evaluar las evidencias que se pretenden hacer valer como prueba, es sumamente importante y relevante analizar si esa evidencia aportada, primero que todo, no vulnera derechos fundamentales con su obtención. Por lo que a mi concepto, el principio más relevante, más importante, además de ser el primero en tener en cuenta al momento de tomar una evidencia como una verdadera prueba, es observar la licitud y la legalidad de su obtención, ya que esto me permite observar si continúo con su evaluación o si por el contrario la puedo catalogar como evidencia obtenida de manera ilegal o ilícita, y que la falta de esos lineamientos o la vulneración de derechos y garantías fundamentales durante su ejecución son razón suficiente para invalidar y excluir la prueba del proceso como sanción por su ilicitud. Dicho lo anterior, no estoy restando la importancia a los demás principios, como todos sabemos son sumamente importantes, ya que todos deben ser aplicados y tenidos en cuenta en conjunto. Y que con la aplicación de este principio, puedo saber qué es lo que realmente voy a tener para valorar como prueba. Así es, muchas gracias, jueza María Daniela, por tu aporte. ¿Algún panelista que de pronto desee realizar algún aporte adicional sobre este tema que estamos tratando? Bueno, sí. Doctor Hugo, adelante. Gracias. Todos conocemos que existen unos principios generales del derecho y que esos principios generales del derecho son universales. De alguna manera, cada área los va aterrizando a su respectivo conocimiento. Entonces, en el caso de los principios generales de la prueba judicial, que es lo que estamos tratando en este panel, no podemos desconocer, no podemos olvidar que existen unos principios como la libre apreciación de la prueba, el principio de igualdad, el de inmediatez, el de comunidad de la prueba, el de libertad de los medios probatorios, entre otros principios. Yo considero que este de la libertad de los medios de prueba
es el principio rector, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el artículo 165 de nuestro Código General del Proceso nos dice, nos indica taxativamente cuáles son los medios de prueba. Recordemos que tenemos allí el dictamen, la confesión, el testimonio y tenemos los documentos. Pero también nos indica en el segundo inciso del 165 del Código General del Proceso que cualquier otro medio de prueba que sea útil para la formación de convencimiento del director del proceso es importante. Entonces, concadenando el 165 con el 243 del Código General del Proceso, tenemos que dentro de las distintas clases de documentos existe uno que se llama el mensaje de datos, que creo que es la columna vertebral del tema que hoy nos convoca en esta sesión. A su vez, y para finalizar esta intervención, el 247 del Código General del Proceso nos habla de la valoración de los mensajes de datos. Y más o menos nos indica que estos documentos que nosotros aportemos debemos hacerlo en el mismo formato en el cual fueron generados, o enviados o recibidos. Entonces, para aterrizar mi idea, decía que este es uno de los principios más importantes sin desconocer que todos tienen el mismo rango, como bien lo notaba la doctora María Daniela. Pero en lo personal considero que uno de los más importantes, si pudiéramos colocarlo en esa escala, sería el de la libertad de medios de prueba. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Hugo, por su intervención. Continuamos con otro tema muy fundamental en la cartilla de evidencia digital, los mensajes de datos. Pero, ¿qué son los mensajes de datos? Los definimos como la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, EDI, el Internet, el correo electrónico de datos, el telegrama, el telex o el telefax. Este tema se encuentra regulado por la Ley 525 de 1999. Me encantaría realizarle esta pregunta a la doctora Adriana. Doctora Adriana, ¿podría desde sus conocimientos, enfocándonos en el concepto de mensajes de datos, informarnos cuál es el requisito de validez para un mensaje de datos y su reconocimiento jurídico? Ya lo dijiste hace un momento, pues en Colombia la ley 527 es quien regula los mensajes de datos. Estos requisitos se encuentran inmersos en los artículos 7, 8 y 9 de la misma ley. Básicamente, en la práctica, sucede que existe un desconocimiento a acatar las normas que establecen los requisitos para valorar los mensajes de datos. En el artículo 6 se contempla que los mensajes de datos que son escritos tienen información, deben tener información que sea accesible cualquiera, que es otro de los requisitos, está descrita en el artículo 7 y se refiere a que cuando cualquier norma deja la presencia de ciertas consecuencias en ausencia de la misma, se entenderá satisfecho dicho requerimiento, o si el método es el apropiado para identificar el iniciador de la información y que ésta sea aprobada por el mismo. Por otro lado, el octavo establece que ese mismo documento, ese mismo mensaje de datos debe ser original y que debe existir una garantía de integridad, que además sea confiable y que pueda ser mostrado el mensaje de datos por el suscriptor. Finalmente, el artículo 9 desarrolla la calidad de un mensaje de datos y establece que si el mensaje de datos ha permanecido completo e inalterado, acorde al fin de él, salvo que, o sea, la única condición es que haya tenido algún endoso
o algún cambio que sea inherente al proceso de la comunicación, el archivo o de la comunicación. El grado de la confiabilidad requerido debe ser determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias que sean el caso. Frente al reconocimiento jurídico, los mensajes de datos están descritos en el artículo 5 de la misma ley 527 de 1999 y esta refiere a la capacidad legal que tiene el mensaje de datos para mostrar cierto hecho de tal manera que ostente un carácter probatorio dentro del trámite de proceso. En la práctica se le da la importancia al papel que reproduce el mensaje de datos como si fuera el único medio para aportar procesalmente al expediente. Mi sugerencia, pues, es que se cumpla con este requisito de validez de mensaje de datos que haya sido aportado al mismo formato en el que fue generado, enviando el enviado o el recibido o en algún otro formato pues que lo reproduzca. Y resulta pertinente resaltar que la impresión en papel del mensaje también y no se deberán los efectos jurídicos del mismo. Muchas gracias, doctora Adriana, por su intervención. De antemano pido disculpas al público y a nuestra audiencia que mes a mes nos acompaña si de pronto encuentran un poco de interferencias. Ya saben que con este tema de la virtualidad en época de pandemia nos ha costado un poquito de trabajo adaptarnos, pero seguimos trabajando por mejorar. Por otro lado, doctor Hugo Mario, me encantaría escuchar su aporte en materia penal. Si sabe usted, si puede instruirnos usted, cómo se ha manejado este tema en materia penal, este tema de la evidencia digital en este ámbito. Quisiera, por favor, que pudiera compartirnos un poco sobre esto. Gracias, Natalia. Pues pongo de presente que no soy experto ni soy especialista en materia penal, pero de alguna manera conozco que cada área del derecho, terminarse al área administrativa, el área laboral, el área penal, por remisión propia de esas áreas, de sus procedimientos, y por analogía nos remiten de alguna manera a la ley 527 del 99. Y es así como el Código de Procedimiento Penal, si mal no estoy, por allá en el artículo 275, a la altura del 275 más o menos, nos habla de cuáles son los elementos probatorios y la evidencia física en materia penal. Y dentro de uno de sus literales nos habla de que se incorporó el mensaje de datos como un elemento probatorio, válido legalmente, siempre y cuando ese mensaje de datos se encuentre regulado conforme a lo que norma la ley 527 del año 99, que era la ley a la que hacía referencia la doctora Polanco en su intervención. Entonces, de esa manera, en materia penal, se hace uso de los mensajes de datos como un elemento material probatorio válido. Muchas gracias, doctor Hugo, por su intervención. Excelente intervención. La siguiente pregunta se la formularía a la doctora María Daniela. Doctora, ¿podría usted desde su competencia entregarnos su criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos? Doctora María Daniela, ¿nos está escuchando? Ay, disculpen. Sí, Margarita, bueno, muchas gracias. Desde mi competencia, el valor probatorio que le doy a los mensajes de datos es basado en 3 elementos importantes, como lo son la confiabilidad en la forma en la que se haya generado el mensaje,
la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información. Y tercero, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Por lo anterior, se puede pensar que para que un mensaje de datos sea tenido en cuenta como prueba en procesos judiciales, debe ser muy bien documentada su forma de obtención. También se debe demostrar que se mantuvo la integridad de los mensajes de datos adquiridos. Para esta etapa es muy importante identificar modelos de cadena de custodia que permitan identificar los factores previos y aquellos que suceden durante la adquisición de la evidencia digital. Que no fue alterada la información, ya que el principal motivo por el cual es complicado llegar a la verdad mediante este tipo de pruebas es por por la facilidad de alterar la prueba. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Seguimos. Doctor Hugo Mario, entre las fuentes de derecho vigentes en nuestro país, ¿cuál considera usted las más importantes en el tema de evidencia digital y prueba electrónica? Gracias. Bueno, lo primero sería decir que se le ha hecho una crítica al derecho en el sentido que no va a la misma velocidad que el desarrollo tecnológico o que los avances tecnológicos. Y yo considero que cualquier actividad humana que nosotros tratemos de comparar con los avances tecnológicos, ninguna de ellas va a estar siquiera a la par. A nadie es reconocido que la informática y la tecnología avanza, si pudiéramos traer un término matemático, de manera exponencial. Es algo que lo que hoy, el equipo que hoy tenemos de última tecnología en una semana ya es 100% obsoleto, porque en esa semana ha habido grandes avances. Más sin embargo, en materia de regulación, nosotros tenemos la ley 527 del año 99. Es una ley que de alguna manera regula el acceso a los mensajes de datos, al comercio electrónico, las firmas digitales, entre otros aspectos. Y que con la implementación de esta ley, Colombia se encuentra a la vanguardia, por lo menos en lo que es darle el valor probatorio a los mensajes de datos. Y digo a la vanguardia a nivel casi que de Norte, Centro y Sudamérica. Hemos sido vanguardistas en ese caso. Entonces, yo considero que esa ley es la más importante. No solamente porque nos ubica, como ya lo decía, en un lugar privilegiado, vanguardista, sino porque si nosotros observamos esa ley de su creación no ha tenido ninguna modificación. Lo que hace pensar que es una ley que desde que se construyó es robusta, que nos brinda todos los elementos necesarios para confiar en que los mensajes de datos son pruebas dentro de cualquier proceso judicial. En conclusión, en mi concepto, esta ley armonizó de manera perfecta, sincronizó lo que es un tema técnico con un tema jurídico. Esa es mi intervención. Les agradezco. Muchas gracias, doctor Hugo. Doctor. Se nota la preparación académica por cada una de las intervenciones. Sigamos, Nati. ¿Qué más podemos encontrar en materia de evidencia digital? Claro que sí, Margarita. Pues mira, encontramos aquí, estamos proyectando, me imagino que desde sus casas, nuestros televidentes en sus pantallas estarán viendo nuestra proyección en la que en nuestra cartilla digital de evidencia digital que vinimos a tratar en nuestro foro del mes, también podremos encontrar los principios forenses que son importantes para un índice de confiabilidad probatoria, como lo son en el primer caso la confiabilidad probatoria, que corresponde a la necesidad de que ningún tercero
que no esté autorizado tenga el acceso a la evidencia de carácter informático. O sea, ninguna persona que no tenga autorización podrá acceder a esta información. También encontramos la disponibilidad. En este caso, ella se refiere a que precisamente este material, como es probatorio, debe estar a disposición de todas las personas que requieran su adquisición, que requieran acceder a él y a todas esas etapas procesales que están relacionadas. También encontramos la integridad, que hace alusión a la condición que debe tener esa evidencia digital respecto a que no se puede alterar de ninguna manera esa información o esos datos que están contenidos en ese material por el hecho de ser probatorio. Adicional, por esto que les estoy mencionando, podemos concluir que debemos garantizar que todos estos documentos electrónicos que están siendo con vocación probatorio no sean alterados, no sean modificados, no sean falsificados, no sean manipulados por ninguna otra persona o por ningún tercero. También encontramos el no repudio, que propone una certeza jurídica en la evidencia digital, ya que este es un medio válido para demostrar plena voluntad de las personas que están interviniendo, de las actividades que estamos relacionando, y por ende tiene un alcance en cuanto a la identificación, a la preservación, a la recolección y a la presentación de todos estos resultados que estamos trabajando. Así es, Natalia. Además, para fundamentar este tema, también encontramos los pasos forenses de la International Organization of Computer Evidence, que se utilizan para el manejo y recolección de evidencia computacional, tales como: encontramos una serie de pasos de actividad y recomendaciones. En el primer caso, se evidencia el saber recolectar. Las acciones tomadas no deben cambiar por ningún motivo la evidencia. En el segundo paso, encontramos sobre el acceso. Para tener acceso a la EVI, la persona debe ser un profesional forense. En el tercer paso, se establece sobre la recolección, el acceso, almacenamiento o a la transferencia. Toda actividad debe ser documentada completamente, preservada y disponible para la revisión. El cuarto paso nos habla sobre la responsabilidad. Un individuo es responsable de todas las acciones tomadas respecto de la evidencia digital, mientras que se está en su posición. El quinto paso es sobre la responsabilidad estatal. Tiene como recomendación que cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, almacenar o transferir evidencia digital es responsable de cumplir con estos principios. Además de los principios anteriormente señalados, existe una serie de definiciones detalladas de los principios desarrollados para la recuperación estandarizada de evidencia computarizada se deben gobernar. Doctora Adriana, ¿quisiera usted indicarnos cuáles son los atributos de recuperación estandarizada EDIPE? Claro que sí, Margarita. Mira, los atributos son 6. El primero trata de la consistencia de todos los datos, la consistencia con todos los sistemas. Es decir, la evidencia debe ser obtenida conforme a las leyes vigentes que regulan la materia. El segundo es permitir el uso de un lenguaje común a una exposición clara y sucinta que sea fácil al entendimiento de las partes intervinientes en un proceso, independientemente de la técnica o complejidad del tema que se aborda. El tercero es la durabilidad, y esta la disponibilidad y acceso para las partes procesales en algunos países se han establecido los tiempos límites por los cuales se debe preservar dicho material con miras a garantizar el derecho fundamental a la contradicción.
El cuarto ítem es la capacidad de cruzar límites internacionales y esta hace referencia al principio de universalidad que determina un adecuado procesamiento de la evidencia digital a tal punto de que pueda ser reconocida en cualquier ordenamiento jurídico internacional. Y el quinto atributo es la capacidad de ofrecer confianza en la integralidad de la evidencia. Y esto hace referencia a la garantía de la inalterabilidad que debe ostentar la evidencia en aras de evitar la alteración, la modificación o cambio del material. Finalmente, tenemos la posibilidad de toda la evidencia forense que hace referencia a los parámetros de manejo debido a la evidencia digital. Muchas gracias, doctora Adriana, por tu valioso aporte, como de costumbre. Señores panelistas, bueno, de acuerdo con la definición que hemos planteado en este fructífero debate, ¿cómo explicarían ustedes de pronto la diferencia que encontramos entre la diferencia que encontramos entre evidencia digital, mensajes de datos y prueba electrónica? Me gustaría de pronto escuchar al doctor Hugo y a la doctora y jueza María Daniela sobre estas diferencias que podemos encontrar en estos aspectos que de pronto por ser similares podrían llenarnos un poco de dudas. Claro que sí. De acuerdo a lo que hemos conversado, considero que uno es la especie y el otro es el género. El mensaje de datos es el género y la evidencia digital es la especie. ¿Por qué? Porque la evidencia digital y prueba electrónica es un mensaje de datos que contiene una información relevante o jurídicamente relevante, que es de interés dentro de un proceso judicial y que el operador judicial lo va a incorporar dentro del acervo probatorio siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de la prueba. Entonces, en mi entender, esa es como la gran diferencia. El mensaje de datos es el género y la evidencia digital sería la especie. Bueno, Natalia, gracias por la pregunta. Doctor Hugo Mario, estoy de acuerdo con usted. Precisamente considero que mensaje de datos efectivamente es el género y evidencia es la especie, ya que no cualquier mensaje de datos es y puede ser considerado como evidencia digital y prueba electrónica, ya que no todos los mensajes de datos son realmente relevantes para ser evaluados y tenidos en cuenta dentro de un proceso judicial. Básicamente es eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Realmente ha sido maravilloso poder tener este encuentro con ustedes, poder de pronto disfrutar un poquito de sus conocimientos en estos temas sobre esta cartilla digital que tiene tanta información y que pues ha llegado para instruirnos y para transmitirnos tan valiosa información. En estos momentos pues quiero darle las gracias también a todos los televidentes, a la audiencia y por último, obviamente y no menos importante, a estos panelistas expertos en evidencia digital y prueba electrónica que nos han acompañado esta noche, que nos han regalado un poquito de su valioso tiempo, por sus valiosos aportes, por transmitirnos sus conocimientos y bueno, espero realmente volvérmelos a encontrar en una próxima edición en nuestro foro y que pues no pase mucho tiempo en volver a tener temas tan maravillosos y tan amplios para volver a compartir. Bueno, Natalia, ha sido un placer. Natalia. Muchas gracias a todos los intervenientes. Esperamos haber retroalimentado y fundamentado este tema de gran interés en materia probatoria. Esperamos verlos en la próxima edición. Muchas gracias. Gracias.
luego, buenas noches. Buenas noches, gracias.